hermanos, a cada uno. Bienvenidos a la casa de Dios, donde venimos a honrar el nombre de nuestro buen Dios. Es un momento muy especial, hermanos. Sean bienvenidos. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Y que la gloria del Señor sea la que, como dice el coro, sea la que se derrame en cada una de nuestras vidas. A eso venimos a buscar de Dios la llenura de Él. Para, hermanos, tiempos que estamos viviendo, necesitamos, como dice el versículo de la palabra de Dios que voy a leer, la presencia de Dios. Sin ella no podemos hacer nada. Sin ella la iglesia no va para ningún lado. Y antes, hermanos, de que ya empecemos, me recalcaron algo que yo creo que ya no sería necesario decirlo, que los celulares, ¿verdad? Que si tienen ustedes por ahí encendidito por ahí, que lo pongan en silencio, nomás 1 hora y media, y ahí pues lo pueden volver a encender, porque hay interrupciones, ¿verdad? Busquen, hermanos, en el libro de Éxodo, su capítulo 33, uno de los versículos, hermanos, no será tal vez el primero que sea en excelencia, porque son cientos, pero es uno de los primeros. Es Éxodo 33, dice literalmente la palabra de Dios. 33:13. Y dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es algo para nosotros, hermanos, que sin la presencia de Dios no nos movamos. No tenemos a dónde ir, al fracaso. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta bendita tarde, esa hermosa oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia, este pueblo que se ha reunido para darte la gloria y la honra en esta hora. Yo sé que tú eres el que les da la bienvenida a cada uno, porque han venido a este lugar a buscar de ti, a llenarte de ti, a llenarte de tu Espíritu Santo, a llenarte de tu palabra. Ahora, Padre Celestial, aquí estamos, y que tú quites todo ese estorbo que pueda estar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Limpia este lugar, porque venimos a bendecir tu santo nombre, a este santo lugar donde tu presencia está aquí también como nosotros, así como Moisés pidió esa presencia divina para caminar de tu mano, de tu lado, para que nada le pudiera suceder en el camino. Así nosotros también necesitamos en estos tiempos de tu presencia, para que tú nos guíes, para que nos ilumines, para que podamos ir caminando en ese camino seguro, que si está el sol tú nos vas a cubrir, y si está en oscuridad tú nos vas a dar esa lumbrera. Gracias te damos en esta tarde, Dios, y que tú te dejes sentir, que tú te derrames en este servicio desde el principio de tu palabra, como los cantos, como el mensaje de tu palabra, Padre Celestial, y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, los pastores que
al ver la congregación reunida, yo sé que también ellos se gozan viendo de cada uno de mis hermanos el esfuerzo que han tomado de estar reunidos en este lugar para darte la gloria y la honra, porque no venimos por casualidad, porque nos hayan atraído la fuerza, sino que porque sentimos la necesidad de estar en este lugar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la gloria sea para ti. Aleluya. El tiempo es con mis hermanos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Gracias por venir esta preciosa tarde a buscar el rostro del Señor, a buscarlo en espíritu y en verdad. Le alabamos. Yo les bendigo en el nombre del Señor a todos mis hermanos que están reunidos en esta tarde, a sus familias, a todos sus hogares, que Dios esté en su hogar esperándolos cuando regresen. Y Él está aquí con nosotros esta noche. Vamos a alabar su nombre, vamos a gozarnos en unos cantos que le vamos a dirigir a nuestro amado celestial. Amén. Dios está aquí, tan solo que respiro, tan cierto como a las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, te puede sentir a tu lado en ese mismo instante, te puede sentir dentro de tu corazón, te puede sentir ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi
fuerte al Señor. Aleluya. Dos. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Esas montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Esas montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Esas montañas se moverán, se moverán, se moverán. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Algo está cayendo aquí y muy fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí.
manos levantaré y su gloria tocaré. Ya está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Ya está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí y muy fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y muy fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Ya está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Ya está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Ya está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Aleluya. Dénselo fuerte al Señor, un aplauso grande. Aleluya. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta noche? Bendecidos, amén. Una vez más, hermanos, queremos darle la bienvenida a todos en esta noche. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Especialmente si alguien nos visita en esta noche por primera vez, por segunda vez. Gracias por estar con nosotros. Somos una iglesia para la familia y estamos aquí para servirle a usted y a toda su familia aquí. Así que gracias por estar con nosotros. Hermanos, esta noche antes de despedir a las clases, vamos a hacer algo especial y vamos a tener una dedicación. Y vamos a dedicar a un niño al Señor. Así que voy a pedir que George y Cameron pasen. I don't know if you can come up, brothers, también con los testigos, que va a ser el hermano Ariel y su esposa Mary.
You want to maybe be up front here, brother? Would that be okay? Y vamos a esta noche dedicar a Cameron al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Como ustedes saben, mis hermanos, no practicamos el bautismo de los bebés, de los niños, porque no creemos que eso es algo bíblico. No, en mi opinión, no vemos eso en la palabra, pero sí dedicamos a los niños, a los bebés, al Señor. En mi opinión, sí vemos eso en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Salmos 127 que los hijos son herencia de Jehová. Y luego, hermanos, en la palabra sí vemos ejemplos de padres dedicando a sus hijos al Señor desde una edad temprana. Solamente para darles algunos ejemplos, vemos eso en la historia de Samuel, como ustedes saben, hermanos, y también vemos eso en la historia de nuestro Señor Jesús. Entonces sí vemos la importancia de dedicar a los niños de una edad temprana al Señor. Y eso es lo que queremos hacer en esta noche, hermanos. Queremos dedicar como una iglesia a Cameron al Señor. Y realmente con esta dedicación, hermanos, estamos haciendo dos cosas. Primero, como la familia y como la iglesia, estamos haciendo el compromiso delante del Señor que vamos a criar a Cameron en las cosas del Señor. Realmente esa es la primera cosa que estamos haciendo con esta dedicación. Estamos haciendo la familia, también la iglesia, delante del Señor, un compromiso que sí vamos a invertir en la vida de Cameron y vamos a crearlo en los caminos del Señor. ¿Y cuando dicen amén a eso? Y luego, segundo, hermanos, como familia, como la iglesia, estamos creyendo, con esta dedicación, estamos creyendo por fe que un día Dios va a tocar el corazón de Cameron y un día en el futuro Él va a hacer un compromiso personal con el Señor. Amén, hermanos. Estamos creyendo que Dios tiene un plan, un propósito por este niño y nuestro deseo es que Él pueda ser bendecido por el Señor por el resto de su vida y que Él pueda conocer al Señor y servirle con todo su corazón. Amén, hermanos. Así que vamos a dedicar a Cameron al Señor y vamos a hacer esto, hermanos, como familia. El padre George está aquí, él está haciendo este compromiso. También los testigos, el hermano Ariel, la hermana Mary, pero también como iglesia también queremos hacer este compromiso y realmente queremos dedicar a Cameron al Señor. Así que, hermanos, entonces pónganse de pie conmigo y vamos a extender nuestras manos y vamos ahora a dedicar y orar por Cameron juntos como el cuerpo de Cristo. Y el hermano Julio también va a pasar para orar con Cameron y con George. Y nosotros también vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor, primero queremos darte las gracias por la vida de Cameron. Gracias, Señor, por este niño tan precioso. Creemos, Señor, que Él es herencia de Jehová, que Él es un regalo de Dios, un regalo de tus manos. Y ahora, Señor, como familia, como testigos y como iglesia, queremos dedicarlo a ti, Señor. Encomendamos su vida a ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú lo bendigas todos los días de su vida, que tú lo protejas y lo cuides. Y también, Señor, te pedimos que tú siempre estés con él, que tú siempre estés, Señor, con Cameron, Señor. Y estamos creyendo, Señor, que
que un día tú vas a tocar su corazón y un día en el futuro Él va a hacer la decisión personal de servirte, Señor, con todo su corazón. Así que, Señor, le dedicamos a ti, Señor, le encomendamos en tus manos. Y también, Señor, queremos tomar el tiempo para orar por el Padre, por George. Gracias por la vida de George, Señor. Podemos ver que George te ama, Señor, a ti, Señor. Y Él está haciendo lo mejor que Él puede hacer, Señor, para crear a este niño en las cosas de Dios. Y queremos tomar el tiempo para orar por George. Y te pedimos también, Señor, que tú les des a George la sabiduría, Señor, la gracia, la ayuda que Él necesita para crear a Cameron en tu camino. Gracias por su vida, Señor. Gracias por Cameron también, hermanos, Señor. Y encomendamos todas estas cosas, Señor, en tus manos. Le dedicamos a Cameron como iglesia, a ti, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y verdaderamente te damos gracias por la vida de Cameron, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo y el pueblo de Dios dice amén, amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Y ahora ustedes pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Vamos a despedir a los niños y los jóvenes a sus clases y con ustedes nuestro hermano Raúl. Gracias, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición que estén con nosotros en esta tarde. Siempre nos bendice tanto ver a los fieles a las 6 p.m. aquí en Desert Hot Springs. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias que podemos venir hoy por la tarde y estar en tu presencia, Señor, y alabarte a ti en espíritu y en verdad. Y Padre, te doy gracias por los fieles. Si mis hermanos están aquí, son porque ellos son fieles a ti, Señor. Y te doy gracias por sus vidas, Señor. Y te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, que cuando abramos tu palabra, abre nuestros corazones, Señor. Hemos venido porque reconocemos que te necesitamos. Hemos venido porque sabemos que eres poderoso para hacer todas las cosas. Eres poderoso para sanar nuestras heridas. Eres poderoso para traer consuelo. Eres poderoso para traer paz a nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias por la familia, Señor. Aún te pido por los niños y por los jóvenes, Señor, ahí en sus clases. Bendícelos, Señor. Ministra a los niños y a los jóvenes, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, porque necesitamos de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Y yo te quiero pedir, Padre, que todo sea a través de tu palabra, Señor. Que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Que traigas consuelo a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea entretejida en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a retener tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Y te quiero pedir, Padre, en nombre de Jesús, que con el mismo amor que yo comparto tu palabra, mis hermanos puedan recibir tu palabra con ese mismo amor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice estos minutos, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pido todo, Padre, en nombre de Jesús. Y todos, hermanos, podemos decir
Hermanos, este martes vamos a tener oración para toda la familia. Y te quiero invitar, ven este martes, trae a tu familia. Vamos a estar orando como familia. Y en esta tarde, hermanos, les quiero invitar, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos fue escrito por Lucas el médico. Hechos capítulo 12, versículo 1. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que he titulado La importancia de orar como iglesia. Es tan importante que entendamos esto, lo importante de orar como familia, orar corporalmente y orar como iglesia. ¿Están ahí en Hechos capítulo 12? Vamos a comenzar leyendo, hermanos, desde el versículo 1, y la palabra de Dios lee de la siguiente manera, nos dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y todos podemos decir, se nos dice, hermanos, por historiadores de la iglesia, y historiadores de la iglesia primitiva, como el historiador Ireneo y el historiador Tertuliano, que en toda su historia de la iglesia de Jesucristo, la iglesia siempre ha enfrentado persecución. Recuerda, la iglesia nació aquí en Hechos capítulo 2, y desde el principio la iglesia ha enfrentado persecución. Por ejemplo, durante las persecuciones romanas de los 3 primeros siglos, historiadores nos dicen, hermanos, que los cristianos eran arrestados y que los cristianos eran arrojados ante animales salvajes en el Coliseo, que los cristianos eran devorados por leones y por tigres en el Coliseo. Miles de cristianos eran crucificados diariamente. Hay historiadores que ellos nos dicen que eran crucificados y que eran encendidos como antorchas humanas, que los cristianos eran cruelmente torturados por su fe en Jesucristo. Y estas son las palabras, hermanos, de un historiador. El nombre del historiador es el historiador Tertuliano. Él hizo esta declaración, él dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ahora, de este pasaje, hermanos, aquí en Hechos capítulo 12, quiero que observemos unas cosas que envuelve esta historia en particular. Unas cosas sobre Pedro, sobre Jacobo, sobre el encarcelamiento de Pedro y sobre la iglesia. Y en primer lugar, hermanos, quiero que observemos de nuestro pasaje lo que he titulado el arresto
de Pedro. Miren sus Biblias, iglesia, capítulo 12, y solamente voy a leer el verso 1, la primera parte. Lucas nos dice esto: en aquel mismo tiempo. Han pasado, hermanos, aproximadamente entre 10 a 13 años después de la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y ahora Herodes, hermanos, él arrestó a Pedro. Y había un profeta, el nombre del profeta es el profeta Ágabo. Ágabo había profetizado que vendría una gran hambre en toda la tierra de Israel. Ágabo profetizó que mucha gente, hermanos, no tendría absolutamente nada para comer. Y esto ocurrió en verdad cuando el emperador romano Claudio gobernaba sobre Roma. Y según Josefo el historiador, esto posteriormente ocurrió, hermanos, en el año 46 después de Cristo. Ahora, algo bien importante. Hasta este momento, hermanos, de Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 11, la iglesia del Señor Jesucristo había sido solamente perseguida por los líderes religiosos. Eran los fariseos, era el sumo sacerdote, era la corte suprema de Israel que estaba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, aquí, hermanos, ahora vemos a la iglesia siendo oprimida y siendo perseguida por el gobierno romano, especialmente Herodes. Y en la Biblia, hermanos, se nos mencionan varios Herodes. El Herodes aquí en Hechos capítulo 12 es Herodes Agripa. Y él reinó, hermanos, desde el año 37 hasta el año 47 después de Cristo. Él era el nieto de Herodes el Grande. Recuerda, Herodes el Grande fue quien asesinó a los bebés en Belén. Después del nacimiento del Señor Jesucristo, Herodes el Grande ordenó que todos los bebés de 2 años abajo fueran asesinados. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 16 al versículo 18. Era también sobrino de Herodes Antipas, a quien Jesús había estado delante de él. Cuando Jesús fue arrestado, fue llevado a Pilato y después fue llevado a Herodes Antipas. Y lo encontramos en Lucas 23, versículo 7 al versículo 12. Entonces, Herodes Agripa fue el padre de Herodes Agripa II, a quien Pablo se presentaría aquí en Hechos capítulo 26. Entonces hay 4 Herodes: Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa y Herodes Agripa II. Ahora, algo bien importante. Se nos dice, hermanos, que la madre de Herodes Agripa, ella era judía. Entonces él era mezclado entre judío y otra raza. Y él siempre estaba tratando de quedar bien o de apaciguar a los líderes religiosos en Israel. Y una forma en que lo hizo, miren sus Biblias, era lo que hizo en el versículo 2. La palabra de Dios nos dice que mató a Jacobo, hermano de Juan. Y este Jacobo, hermanos, era el hermano de Juan el apóstol. Ellos eran los hijos de Zebedeo. Jesús les había llamado los hijos
del trueno en Marcos capítulo 3, versículo 17. Porque Marcos nos dice, hermanos, que en una ocasión el Señor Jesucristo había estado ministrando alrededor de Samaria. Él estaba predicando y enseñando en Samaria y alrededor de Samaria. Y Marcos nos dice, hermanos, que algunos samaritanos rechazaron el evangelio. Entonces, Jacobo y Juan, ellos le dijeron a Jesús esto: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Entonces Jacobo, hermano de Juan, fue asesinado, hermanos, por Herodes Agripa, aquí en el verso 2. Por lo tanto, Jacobo, hermanos, se convirtió en el primero de los apóstoles que padeció martirio. Y algo bien importante, porque leímos que fue ejecutado, hermanos, con una espada. Hay una gran posibilidad, muchos creen que Jacobo, al ser ejecutado, hermanos, le cortaron su cabeza. Y eso nos sugiere, hermanos, que las acusaciones en contra de Jacobo incluían llevar al pueblo a adorar a otros dioses. Y eso lo encontramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 2 y versículo 15. De acuerdo a escritos judíos, de acuerdo al Talmud judío, el Talmud nos informa que este modo de ejecución, cuando ejecutaban a alguien con espada, era alguien que estaba guiando a otras personas a adorar a otros dioses. Entonces, Herodes hizo esto aún de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces Jacobo fue el primer apóstol de morir, hermanos, aparte de Judas, y el único cuya muerte se nos registra en el Nuevo Testamento. Ahora, después de estar leyendo el contexto, hermanos, después de estar estudiando el libro de los Hechos, yo realmente me puse a pensar que la razón, el propósito por qué Herodes hizo esto. Herodes, él sabía que los líderes religiosos, él sabía que el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, él entendía que ellos odiaban a los cristianos. Y fue una forma simplemente de ganarse la aprobación o de ganarse el cariño de los líderes judíos. Entonces, en el versículo 3, cuando Herodes vio, hermanos, que la ejecución de Jacobo agradó a los judíos, mandó arrestar a Pedro y que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua. Bueno, ya hemos observado quién mató a Jacobo, quién arrestó a Pedro, fue Herodes Agripa. Ahora, en segundo lugar, quiero que observemos lo que he titulado las oraciones por Pedro. Y miren sus Biblias, hermanos, capítulo 12, versículo 5. Voy a enfocar el resto de mi tiempo en este versículo. Mira lo que Lucas nos dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto no fue una oración rápida por la iglesia. En otras palabras, hermanos, la iglesia estaba
orando continuamente y estaba orando constantemente por Pedro. Probablemente la iglesia se arrodilló y comenzaron a orar, a clamar, a suplicar por Pedro. Esta iglesia, ellos entendían la importancia de estar orando. Esta iglesia, ellos estaban orando fervientemente, seguían orando constantemente por Pedro, mientras Pedro estaba en la cárcel. La iglesia rogaba, hermanos, con intensidad. La iglesia oraba en todo momento. La iglesia suplicaba y clamaba por Pedro en todo momento, todo segundo. Ahora, lo que se me hizo interesante, hermanos, al estar leyendo el versículo, miren sus Biblias, en el versículo 5, Lucas nos dice que oraban sin cesar. La iglesia estaba orando sin cesar. Y esa palabra, hermanos, también se traduce fervientemente. La iglesia estaban reunidos orando con mucho fervor. Y esa palabra, hermanos, sin cesar, en el griego, hermanos, es la palabra ektenos. Y la palabra, hermanos, nos denota algo bien importante. La idea de la palabra sin cesar carga con la idea de estirar un músculo en términos médicos. Eso es lo que denota la palabra sin cesar. Ellos estaban orando, hermanos, con mucho fervor. Estaban orando hasta la máxima capacidad. Se estaban estirando hasta el límite. Estaban orando con intensidad, con fervor, estirándose hasta el límite. La iglesia estaba orando con todo esfuerzo. Eso es lo que denota la palabra sin cesar. Y lo interesante, hermanos, es de que Lucas también usa la misma palabra cuando escribe el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 22, versículo 44, él usa la misma palabra para describir la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Todos conocemos la historia. Jesús estaba en el monte de los olivos antes de ser arrestado, y mientras Jesús estaba en el Getsemaní, él estaba orando, hermanos, en agonía. Y Lucas nos dice esto, que Jesús, él oraba más intensamente. Es la misma palabra, ektenos, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces aquí, hermanos, en Lucas capítulo 12, Lucas nos registra que la iglesia se había reunido para orar por Pedro. Estaban orando constante, intensamente por Pedro. Y la pregunta, porque siempre cuando uno estudia el pasaje, uno se hace una pregunta, y la pregunta que yo me hacía era, ¿qué estaban orando? ¿Qué es lo que la iglesia estaba orando ante la presencia de Dios por Pedro? Y solamente, hermanos, podemos suponer, muy posiblemente ellos estaban orando por la liberación de Pedro. La iglesia primitiva se había reunido y ellos estaban orando y estaban clamando y estaban suplicando por la liberación de Pedro. Tal vez estaban orando por su consuelo. Señor, consuela a Pedro. Señor, trae paz a Pedro.
Pero quiero que veamos una foto muy importante, iglesia, porque la situación para esta iglesia parecía insoportable, hermanos, durante este tiempo. Recuerda, los cristianos eran perseguidos, los cristianos eran aborrecidos, los cristianos eran humillados, los cristianos eran llevados presos y hasta la muerte por la causa, hermanos, del evangelio de Jesucristo. Y Jacobo, uno de los apóstoles, ya había sido asesinado. Pero no obstante, hermanos, la iglesia primitiva vivía con la convicción que la oración eficaz del justo puede mucho. Ellos tenían esa convicción en su corazón de que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Ellos entendían lo importante que era para ellos estar orando por Pedro. Y la iglesia, hermanos, oraba fervientemente por la situación de Pedro. Y las oraciones de ellos, como vamos a ver en unos minutos, las oraciones de la iglesia recibió respuesta casi inmediatamente, porque ellos conocían el poder, hermanos, de la oración. La iglesia en este tiempo, ellos oraban, hermanos, en las iglesias. Y esto realmente nos enseña a todos algo muy importante durante este tiempo. Y yo creo, hermanos, que el punto para nosotros es un punto práctico, pero lo que nos enseña es de que Dios quiere que su pueblo se reúna a orar con fervor. Yo creo que eso es tan importante para la iglesia de hoy. Dios quiere que su pueblo se reúna a orar con fervor. Yo creo, hermanos, que ese es el punto para nosotros, que la iglesia, que nosotros aquí en Templo Victoria Desert Hot Springs o en Templo Victoria Catedral necesitamos ser una iglesia que se dedique, hermanos, a estar orando, clamando, suplicando con fervor delante de la presencia de Dios. Y mientras estudiaba, hermanos, realmente estuve pensando en muchas implicaciones, porque siempre hay implicaciones, siempre hay aplicaciones, hermanos, para nuestras vidas. Los tiempos han cambiado, amén. Nuestra vida es una vida completamente diferente a la vida de la iglesia primitiva, pero la iglesia sigue siendo la iglesia, amén. Y por eso siempre enfatizamos enseñar la Biblia y predicar la Biblia, porque eventualmente a través de la Biblia puedo aplicar la Biblia ahora a mi vida. Y estuve pensando, hermanos, en unas implicaciones que podemos aplicar a nuestra vida y cómo la iglesia. Y deja solamente darte 2 puntos de aplicación. Primero, como iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos estar orando por nuestra nación. Nuestra nación, hermanos, este país necesita mucha oración. Y este es nuestro
país. Ahora, yo entiendo que venimos de otro país. Yo vengo de Mexicali, hay hermanos que vienen de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Colombia, pero Dios nos trajo a este país. Y si somos honestos, yo no me voy a regresar a Mexicali. Y tú no te vas a regresar a Guatemala, amén. Entonces Dios nos trajo a este país para bendecirnos. Él en su soberanía te trajo a este desierto aquí en California. Y nuestra nación, hermanos, nuestra nación está dividida. Hay una guerra política, pero está dividida entre la verdad, la justicia, el pecado y la maldad, la luz y las tinieblas. Y si somos honestos, esta nación ha sido de gran bendición para nuestras vidas, amén. Ha sido de bendición para mi vida y ha sido de bendición para tu vida. Y como iglesia debemos de orar continuamente, constantemente, repetidamente por nuestra nación. Necesitamos orar por un avivamiento, hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es lo que necesita esta nación. Esta nación necesita un avivamiento. Y como iglesia debemos de clamar, de orar con intensidad, orar fervientemente, con esfuerzo total, estirándonos hasta el límite, clamando a nuestro Dios por esta nación, por nuestras comunidades, por nuestro país. El apóstol Pablo, hermanos, él trata, hermanos, con el mismo asunto sobre la importancia de la oración continua. Cuando él escribe su carta a los tesalonicenses, y Pablo les dice esto en el capítulo 5, versículo 17, Pablo les dice: oren sin cesar, oren en todo tiempo. Y Pablo, hermanos, también trata con el mismo asunto cuando escribe a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, Pablo dice esto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Para nosotros es por el presidente, por los gobernadores y por todos los que tienen autoridad. Entonces, como iglesia, hermanos, necesitamos orar por esta nación. Porque mira, al final del día, mis hijos se criaron en esta nación, nacieron en este país. Tus hijos han nacido en este país. Te aseguro que si tú le dices a tu hijo, I'm gonna go back to Guatemala, he's gonna say, Daddy, I'm not going back. Papá, yo no me voy para Guatemala. Sí, yo soy de aquí. Entonces, nuestros nietecitos se van a criar en este país. Y es nuestra responsabilidad orar por un avivamiento. Y un avivamiento se inicia cuando la iglesia está orando.
Un avivamiento no se va a iniciar en Cancún, en una playa. Un avivamiento no se va a iniciar cuando voy a Disneylandia. Un avivamiento se inicia en la iglesia. Cuando los hermanos están clamando, intercediendo, suplicando, rogando. Cuando hay un pueblo que se humilla, se arrodilla y está clamando delante de la presencia de Dios. Entonces, como iglesia, es tan importante que estemos orando por nuestro país. Y en segundo lugar, como iglesia, debemos de orar por miembros de nuestra familia, miembros de nuestra familia que no son salvos. Necesitamos orar por salvación. Todos tenemos familiares que no son salvos. En esta mañana estuve orando por mis hermanos de sangre que no son salvos. Estuve orando por sobrinos que no son salvos. Y el punto sería no te des por vencido. Continúa orando por esos familiares que no son salvos. Oremos por nuestros familiares con mucho fervor, hasta nuestra máxima capacidad. Pásatela orando con intensidad, con fervor, hasta estirarte al límite. Orando por ellos, hermanos, con todo esfuerzo. Y el apóstol Pablo también nos dice algo que trata con el mismo tema. Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios y les dice esto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Necesitamos orar con perseverancia, necesitamos orar por ellos constantemente y continuamente. Y el apóstol Pablo trata con lo mismo cuando le escribe a Timoteo. Nomás escúchenme. Pablo les dice esto a Timoteo en Timoteo capítulo 2 versículo 4. Les dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de nuestro Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros somos responsables. Dios nos ha llamado para estar orando por esos miembros de familia. Y un punto para los varones también. En el mismo capítulo, hermanos, Pablo le dice esto a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 8 le dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y el punto es práctico, hermanos. Todos debemos de practicar la oración ferviente como iglesia. Y concluyo aquí, hermanos. Concluyo con esto. No hay duda alguna, hermanos, que el poder y la presencia de Dios, hermanos, acompañaba las reuniones de oración en la iglesia primitiva.
Acabamos de aprender, hermanos, que los cristianos de la iglesia primitiva, ellos se habían enfrentado a la persecución con oración ferviente. La situación para la iglesia, hermanos, parecía insoportable, hermanos, durante este tiempo. Sin embargo, mira, este es el punto. La iglesia entendió esto. Ellos entendieron que la oración de poder mueve montañas. Ellos entendían que la oración de poder convierte corazones de piedra en corazones sensibles. Ellos habían entendido que la oración de poder hace temblar el imperio de las tinieblas. La oración del justo mueve la mano de Dios. Ellos pudieron entender que la oración de poder cierra la boca a los leones. Ellos sabían, hermanos, que la oración de poder levanta al caído. La oración de poder rompe las cadenas. La oración de poder sana al enfermo. La oración del justo derrota al enemigo. Y el punto es práctico, hermanos. Hay que orar. Hay que orar para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora, le voy a pedir al hermano Marcos que él pase. Pase, hermano Marcos. Y solamente, hermanos, para concluir, quiero que leamos la liberación de Pedro. Miren sus Biblias. Leamos la liberación de Pedro, comenzando en el versículo 6. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y todos podemos decir: mira, te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Primero quiero orar por ti. Y después Marcos, él nos va a estar dirigiendo en alabanza. Padre, en esta noche hemos aprendido sobre la importancia de la oración. Vemos cómo Herodes asesinó a Jacobo, y cómo Herodes arrestó a Pedro, y vemos cómo la iglesia estaba orando por Pedro. Habían
hermanos, habían hermanas. Estaba la iglesia clamando, suplicando, estirándose hasta lo máximo, clamando por la liberación de Pedro. Y Padre, queremos aplicar tu palabra. Le necesitamos, Señor, aplicar tu palabra, Señor. Porque es importante, Padre, que podamos aplicar ahora tu palabra, Señor. Si nos has salvado, Señor, si nos has perdonado, Señor, somos responsables, Señor, de estar orando, Señor, de estar orando por esta nación, de estar orando por nuestra familia, Señor. Y has puesto este llamado, Señor, de estar clamando, intercediendo, suplicando, Señor, por las necesidades de la iglesia. Y yo te quiero pedir, Padre, que nos ayudes. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a no darnos por vencidos. Ayúdanos a continuar orando por ese ser querido, por ese hijo, por esa hija, por ese cónyuge, por esa enfermedad. Creemos que eres poderoso, Señor. Que creemos que tienes todo el poder para restaurar y sanar una vida. Te pido, Padre, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Mira, levanta tus manos. Marco, ¿nos quieres dirigir en algo, por favor? Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces
Padre, te quiero pedir por todas las necesidades. Siempre hay necesidades en nuestros corazones. Y yo te quiero pedir, Señor, que obres en cada necesidad. Te pido, Señor, por esta semana que vamos a comenzar. Te pido que guardes a mis hermanos en su trabajo. Te pido que guardes sus matrimonios. Te pido que guardes a sus niños, Señor. Necesitamos estar orando por los niños, Señor. Ayúdanos a entender que la depravidad en este país se ha multiplicado, Señor. Y somos responsables de estar orando por la protección de nuestros niños, Señor. Y te pido por los niños de mis hermanos. Te pido por los nietecitos de mis hermanos. Guárdanos, Señor, en esta semana. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a venir el martes, Señor. Ayúdanos a venir a orar como iglesia, Señor. Bendice las vidas de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos podemos decir, hermanos, le podemos dar una ofrenda de palmas al Rey Jesús. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Tenemos unos anuncios con el hermano Jairo. Gloria al Señor, hermano. Ya unos anuncios ya para ser despedidos. Y pues el primero, la oración, hermanos, este martes. Qué buena palabra trajo el hermano, ¿verdad? Sobre la oración, hermanos, es realmente esencial el venir y orar como familias, hermanos. Los tiempos están bien críticos, pero cuando estamos con el Señor, hermanos, hay fortaleza, hay protección, hay guianza y hay de todo, mi hermano. En el Señor nunca pasamos por diferentes tribulaciones, hermano, pero el Señor nos ayuda siempre. El segundo, las clases de discipulado, mis hermanos, si alguien quiere venir, es a las 7 este jueves, mis hermanos. Tenemos cuidado de niños también, por si usted dice, tengo un niño por ahí, aquí también cuidamos los niños, ¿verdad? Y el tercero, la conferencia de las damas, el viernes 24 y 25 de marzo, en el Templo Victoria, de Cathedral City. $25 es el costo. Damas, por si gustan ahí, pues el cuarto. Gracias, hermanos, por sus diezmos, sus ofrendas. Ahí tenemos la cajita. Gracias, que siempre han sido de bendición para los gastos que conllevan los ministerios. ¿Se dan? ¿Por qué nos ponemos de pie, mis hermanos, para ser despedidos, verdad? Así mismo vamos a ser despedidos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor bueno, gracias por la alabanza, gracias por su palabra, gracias por mis hermanos, Padre, que pusieron el corazón, Señor, venir Señor, a estar aquí, a alabarte, a bendecirte, Señor. Esta semana que comienza, Espíritu Santo, cuídanos y guárdanos, Padre. Sabemos que los tiempos están difíciles, Espíritu Santo, sabiendo que estamos en un proceso, Señor, el cual el mundo va en decadencia, pero tú no cambias, Padre. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendice a mis hermanos y que ellos vayan con un corazón, Señor, positivo, con esa palabra, Señor, que se ha injertado y que haya caído en buena tierra y que dé fruto, Señor. Guarda sus vidas, guarda su entrada y su salida en esta semana que comienza, Señor. Sé tú con ellos. Gracias por su provisión. Gracias, Padre, que han puesto en el corazón también de diezmar y ofrendar. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Nos vamos de este lugar, mas no de su presencia. Llévanos con bien, Padre. Cuídanos en el Vía Crucis a nuestros hogares, Padre. Y que tengamos una semana llena de gozo y de bendiciones. Gracias por su amor y su fidelidad. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre bueno. Y todos decimos, amén. Estamos despedidos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Metemos por ahí cafecito y pan a la salida.